Y seguimos en la provincia, sí, porque todo tiene que ver con todo y también porque no a nivel nación y demás, pero le agradecemos a Marta Márquez, que es vicepresidente de SICOP, que nos atienda, porque la salud está en pleno conflicto, ¿sí? Va a haber un paro de 24 horas actualmente, quiero que me confirme ella si ya se está llevando a cabo, de la gente de SICOP para el gobierno de María Eugenia Vidal. Así que muchas gracias, Marta, por atendernos. Jorge y Rosario, te saludamos. No, al contrario, gracias a ustedes por llamar. Contanos un poco si se está llevando ya en este momento el paro de 24 horas y el motivo por el cual lo llevó a esto. Sí, estamos transcurriendo un paro de 24 horas hoy en todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires y los centros de salud, hasta ahora por nuestros registros con un acatamiento muy alto, alrededor del 80%. Fue una medida que decidimos en nuestro Congreso Provincial de Delegados el viernes pasado, que tiene como centro el reclamo a la gobernadora Vidal para que nos llame a la paritaria. Sí. Estamos en mayo, no hemos tenido una sola reunión para discutir ni salarios ni condiciones de trabajo. No hemos sido convocados por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Por lo que yo estoy recordando, siempre la paritaria de salud sale detrás de los docentes. ¿Hay alguna razón para eso? No, la verdad no hay ninguna razón, pero como bien decís, ha sido una práctica de este gobierno y del gobierno anterior de no querer considerar que se pueden hacer negociaciones paralelas al mismo tiempo. Digamos, nosotros no tenemos que ver con la paritaria docente. Es cierto que el gobierno siempre intenta que primero se cierre la paritaria docente. Sí. La verdad, nuestras negociaciones perfectamente podrían haberse iniciado el 2 de enero, el 3 de enero. Nuestra paritaria venció en diciembre del 2017, todo el mes de febrero, el mes de marzo. La dilación no hace más que agravar las condiciones de la salud en la provincia de Buenos Aires. Las condiciones de trabajo, nuestro sueldo que cada vez es más escaso, con una gran pérdida de poder adquisitivo, las dificultades que eso genera para poder tener profesionales en los servicios, más las condiciones en las que trabajamos. Venimos en un fin de semana donde tuvimos un desastre en el Hospital San Martín de la Plata, un hospital importante, histórico, con muchísimos pacientes, donde hubo que evacuar de urgencia una parte de la neonatología porque empezó a llover por las paredes y había peligro de electrocución de los aparatos que estamos hablando de neonatología. Sí, bebés recién nacidos. Sí. Exactamente, por lo cual hubo que cerrar también una parte de la maternidad porque van a seguir pacientes que van a tener sus bebés y no se les puede garantizar una atención neonatológica acorde. La verdad que no hace más que agravarse la situación en los hospitales y centros de salud de la provincia de Buenos Aires. Claro. Por eso decimos que eso va en desmedro de nuestros derechos como trabajadores, que son los que nosotros defendemos como gremio, pero también defendemos el derecho que tiene la población de la provincia de Buenos Aires a recibir una atención de salud que hoy no está garantizada y no es por nuestra responsabilidad. Marta, te voy a pedir que desgranemos un poquito, porque yo me pongo a pensar y analizo cuáles son los dos bastiones más importantes del gobierno, ¿no? Por una parte es la educación y por otra parte es la salud. Y al mismo tiempo yo creo que es tan pobre la educación que hay y el estado de la salud pública que eso le hace el caldo gordo a lo privado. Porque si la salud pública, o sea, si vos vas y tenés buena atención, no digo profesionalmente, sino justamente que tengan los recursos, que tengan las formas y demás. Yo siempre pongo este ejemplo. Yo tuve un accidente, fui al Hospital Gutiérrez y me tenían que hacer una ecografía. Ni siquiera tenían el gel para hacerme la ecografía. Y cuando tenía que hacerme un análisis de orina me dieron un balde porque no estaba habilitado un baño. Cosas básicas, claves. Entonces eso hace que la gente ponga unos mangos más en una obra social y se vaya a un hospital privado. Entonces, ¿cuál es el punto por donde se empieza? Porque por lo que yo estoy escuchando, ustedes reclaman, obviamente, por su salario, pero al mismo tiempo decime, ponenme el hospital en condiciones, se me están muriendo los bebés recién nacidos porque se está inundando el lugar. O sea, no están pidiendo lo que yo considero en el tema, en el ámbito educacional, que sí pasa, es que se enfocan solamente en el salario y no
en las condiciones de la escuela. Entonces creo que acá pasa por otro lado. Y por otra parte, te agrego a esto, ¿por qué crees que el gobierno espera a cerrar con los docentes para después cerrar con ustedes? Sí, porque de alguna manera empiezo por lo último que comentabas, de alguna manera quiere que sea ejemplificadora la paritaria docente. Digo, una paritaria que abrió y cerró rápidamente fue la paritaria de los trabajadores del Estado, los que están incluidos en la ley 10.430, que excluye por supuesto a los profesionales. La abrió, hizo una oferta del 15% en 3 cuotas, agregó un ítem más y al otro día la cerró, con el apoyo, por supuesto, de los gremios amigos del poder. Claro, sí, porque eso también, se juntan con el intendente de turno y con tal de quedar bien con la gobernadora, cierran un 15 y se cagan en los trabajadores. Exactamente, entonces, aún cuando estaba abierta la paritaria docente no tuvieron ningún problema porque la tenían acordada ya en convocar a la paritaria general del Estado, por lo cual se cae todo argumento de decir si no cerramos la paritaria docente no podemos convocar a nadie más. Sí, pero sin embargo siguen pasando los meses, siguen pasando el tiempo, siguen pasando las inundaciones, el mal estado, la gente sigue teniendo bebés, sigue teniendo accidentes, sigue teniendo problemas de salud, y nos pasó que acá en hospitales de acá de la ciudad de La Plata, por ejemplo, ni siquiera había luz, entonces no se podía operar. Es así, es tal cual como vos lo planteás, y nosotros que lo sabemos y lo vivimos todos los días, aun cuando lo relatamos volvemos a tener este estado de preocupación. La salud pública no está en la agenda de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, no está entre sus políticas prioritarias. El primer ejemplo de eso es que envió y fue votado por la legislatura un presupuesto a la baja para la salud, lo cual claramente desfinancia y no permite tener recursos suficientes para ponerla en buen estado. Claro. En cuanto a esto que vos decías en relación a dejar caer lo público para que la gente finalmente derive a lo privado, el problema es que no estamos en las condiciones económicas en que la gente puede irse tranquilamente a lo privado. En realidad entendemos que va a empezar a pasar, y ya está pasando en algunos lugares, lo contrario. Es decir, la gente pierde su trabajo, no tiene cobertura de obra social, no puede acceder a la mínima prepaga con la que intentaba mejorar la atención de la salud, y finalmente tiene que ir al hospital público o al centro de salud de su barrio. Así que en la situación particular de la salud, el desfinanciamiento lo que trae aparejado es mayor situación de desmedro sanitario para la población. O sea, está afectada la salud de la población. Cuando nosotros decimos que el sistema de salud pública de la provincia de Buenos Aires está en crisis, referimos esto justamente, que no hay lo que vos contabas claramente, te dieron un balde, no funcionaba un ecógrafo. Aún así, la gente concurre al hospital público porque no tiene otro lugar donde ir. Claro. Esto es real. Entonces, ahí aludimos a que es responsabilidad absoluta de quienes nos gobiernan no solo mejorar los salarios y pagar salarios dignos, sino garantizar la atención de la salud de la población, cosa que no está ocurriendo, por supuesto. Sí, obviamente. Yo no quiero enfocarlo específicamente en este gobierno, porque convengamos, yo lo comparo permanentemente con los docentes. Los docentes dicen Vidal, 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 sí. Es Vidal ahora, pero antes era Scioli, y antes era otro, y antes era otro, porque esto es un problema que viene de hace años, y no te hablo de una década, me atrevería a decir 2 décadas mínimo, porque se fue deteriorando, no se le fue prestando atención, y tuvimos que llegar a este punto. Sí, nosotros decimos que hace por lo menos 20 años que la salud pública está en franca caída. Fuimos muy críticos del gobierno de Daniel Scioli, sí. Muchísimas medidas de fuerza, y teníamos esta dificultad también en salarios a la baja y negociaciones paritarias dificultosas. Ahora, lo que estamos viviendo es muchísimo más grave, porque sobre una base que ya venía deteriorada, profundizar esto de dejar de lado lo público y esta mirada donde lo que debería invertirse en lo público se considera un gasto, y descargar el ajuste sobre las espaldas de los trabajadores, es algo que sin duda se ha profundizado durante esta gestión de Vidal. Yo tomo sus palabras, ella misma dijo que ya no lo podía
achacar a la pesada herencia, ni a la herencia del gobierno anterior, sino que era su responsabilidad. Bueno, su responsabilidad es esta. Si bien el sistema público de salud viene deteriorándose desde hace mucho, está ahora en una situación muchísimo más grave. Marta, si no me equivoco, el presupuesto para salud, la pregunta es, ¿falta más presupuesto o está mal administrado? En principio falta más presupuesto, y cuando falta presupuesto, bueno, es la teoría de la frazada corta, sacas de un lado y todo se descubre. En realidad el presupuesto ya venía bajo durante los últimos años de la gobernación de Scioli, estaba en el 6.3, y él lo baja todavía más, lo ponen 5.6. Nosotros decimos que con menos del 10% del Producto Bruto no se puede implementar una política sanitaria. Sin embargo, el presupuesto fue bajado. Después la gobernadora está haciendo un culto de los arreglos en las guardias de algunos hospitales. En realidad había presentado un plan muy ambicioso, parecía que había que arreglar 53 hospitales, pues bajaron a 30. Los arreglos que están haciendo en las guardias de los hospitales, algunas de las cuales ya fueron inauguradas, también son claramente necesarias para que se trabaje mejor y para que la gente sea mejor atendida. Por ejemplo, en el Hospital San Martín, donde ocurrió esto tan grave que yo estaba relatando, cierto que se inauguró una guardia nueva. Ahora se inaugura una guardia nueva y el resto del edificio está en las condiciones en las que está. Y otro ingrediente, se inauguran guardias nuevas, pero no hay suficientes profesionales ni no profesionales para atender a la gente. Claro. Porque tenemos situaciones de servicios que están cerrados o semicerrados en sus guardias, como la guardia pediátrica del Hospital Bocalán, del Eva Perón de San Martín, que no tienen garantizada la guardia pediátrica, estamos hablando. Entonces podemos tener edificios muy lindos o una infraestructura que es buena, pero si no mejoramos lo salarial y no nombramos el personal suficiente para atender, la gente estará más cómoda, pero no recibirá la atención que necesita. Sí, perdón. Yo sinceramente me pongo a reflexionar cuando escucho todo esto y pienso en por qué no se hace algo. Si yo fuese elegida gobernadora, y con esto no quiero decir que me esté postulando ni mucho menos, sino que uno trata de ir a lo público, ¿no? Trata de fomentar eso diciendo, bueno, ¿cuáles son los problemas? Y los primeros dos problemas que se me vienen es la educación, y después se me viene la salud, justicia, los tres pilares que no pueden evitar. Pero ¿por qué no haces algo? Si recorres y ves, está bien, no podés sacar como la varita mágica y empezar a hacer, pero anda a los problemas básicos. O sea, que se te inunde un hospital, no podés, bueno, tomá las medidas necesarias, un poquito, o trata de sentar, abrí la mesa de diálogo. Es decir, muchachos, ¿cuáles son los problemas? Bueno, negociemos, porque eso lo han hecho con los docentes y yo creo que es algo un poco más duro, y por eso yo creo que cierran con ellos para después cerrar con el resto. Pero presentame los problemas. Sí, a mí me queda como que son mayor cantidad, y entonces primero vamos a ver cuánto queda de la bolsa con los docentes y después vemos cómo negociamos con lo que nos queda. Es feo eso. ¿Pero qué es más importante, la educación o la salud? ¿O están, están en el mismo nivel? Están en el mismo nivel. La salud es lo más urgente, pero la educación, si no le da... Con educación podés tener mejor salud social, inclusive. Lo que pasa es que también es deficiente. Sí, pero vas y no te pueden entender. Es así, y no, digamos, no. Nos obligan a retasear entre dos cosas que no pueden suprimirse. Por eso yo hablaba de la frazada corta, pero eso tiene que ver con la decisión política de no jerarquizar lo público. Digo, la razón por la cual todas estas cosas están como están, porque claramente tenemos un gobierno que no tiene una mirada sobre lo público, como no tiene una mirada sobre el derecho de la población, digo, porque si no tenemos que ampliar la mirada, pensar en los tarifazos, pensar en los aumentos, en la inflación, todo lo que va en desmedro del salario de un trabajador común, y acá es algo del ámbito. Bueno, pero ponele de la salud pública. Sí, pero ponele que no nos metamos ni con los tarifazos ni con nada por el estilo, pero vos aumentás, hacés qué sé yo, pero si vos me pones en condiciones lo público, también yo puedo dejar de tener ciertas cosas que, por ejemplo, no sé, una obra social tan buena, porque yo en el hospital público puedo tener la misma atención que tengo en lo privado. Entonces, no digo que justifique una cosa ni la otra, pero poner la plata ahí,
poner la plata en el hospital, poner la plata en la estructura del colegio, en la estructura. Yo iba a un colegio donde no había cañerías y estaba inundado. Claro. Entonces es una locura. Y aparte había bueno, vos podés dar fe de eso, había un escape de gas, o sea, decís, loco, esto se prende en un cigarrillo y vuela en pedazos. Bueno, si tuviéramos buenos hospitales, la gente que tiene obra social decidiría ir allá y se le puede tomar dineros del SAME, como También. hacían, que le cobraban $1, no sirve para nada. Pero bueno, es como que está contradicción todo el tiempo. No sé, Marta, cuál es tu opinión respecto a esto. Quizás no coincidís. Todo eso que ustedes dicen es absolutamente real. Yo vuelvo a insistir en que un gobierno tiene una mirada sobre las cosas. Uno tiene una mirada para privilegiar lo público o para privilegiar los negocios de los privados. Y eso es claramente lo que está en juego en cada una de estas áreas. Uno piensa que realmente lo público tiene que tener valor porque es lo que garantiza equidad. Digo, acá en el tema de la salud, básicamente, lo que garantiza lo público en buenas condiciones es equidad. Quiero decir que independientemente de que vos tengas un salario, tengas obra social o no la tengas, seas desocupado o seas propietario, o tengas una 4x4 en la puerta, independientemente de tu condición, el hospital público tiene que brindarte una atención de calidad, accesible, gratuita, universal, como claramente siempre. Claro, entonces son cuestiones de equidad, y para la equidad evidentemente hay que aumentar los presupuestos y hay que poner dinero en lo público, pero para poner dinero en lo público hay que tener la mirada de valorar lo público, cosa que no ocurre. Vos sabés que me cuesta, y acá me pongo como un abogado del diablo, ¿no? Como justamente para saber tu opinión, pero uno se imagina Vidal y se imagina el versito que contaron de Vidal en las madrugadas visitando los hospitales para ver cuáles son los problemas, que de cierta manera eso puede existir, pero quizás es una pantalla. Entonces, hacen eso, pero después terminan haciendo otra cosa. Sí, Vidal ya no va más a los hospitales, ni de madrugada, ni a la mañana, ni a la tarde, porque cada vez que va a un hospital, salvo que se lo armen muy bien y hagan como un corralito en algún lugar, se encuentra con los reclamos de los trabajadores y con los reclamos de los pacientes. Claro. Porque es así, entonces ya, fíjate, no tenemos registro en los últimos meses de ninguna visita de Vidal a ningún hospital público, cosa que al principio así aguantaban. Ahora, no es más fácil ir poner plata y que te aplaudan, digo, ¿no? Me parece un poquito más fácil, ¿no? Pero yo escuché que si no tenían que parar la obra pública, que les sube el índice de desocupación, es decir, volvemos con la manta corta. No sé si es cierto, pero no sé, pero yo cada vez que lo escucho dicen, ¿y qué paramos? La obra pública. Te hago una pregunta. Me dijeron que los médicos ingresantes cobran la mitad en la provincia que en Capital Federal. ¿Esto que es como los docentes? No solo no solo los médicos. Los profesionales de la salud en general tenemos un salario que está 50% abajo de lo que cobra un profesional de la salud en la ciudad de Buenos Aires. ¿Pero por qué? Porque se marca un piso y después cada distrito le pone arriba lo que puede y beneficia. Sí, eso se negocia. No hay un piso porque no hay una paritaria nacional de salud. Es algo que nosotros hemos reclamado durante muchos años, que hubiera una paritaria nacional de salud que subiera, porque cada provincia, cada lugar hace su propia negociación en relación a los salarios. Un poco como lo que pasa ahora con los docentes a partir de desarmar la paritaria nacional docente. Claro. Entonces la ciudad de Buenos Aires tiene una negociación y la provincia de Buenos Aires tiene otra negociación, y los salarios de la provincia de Buenos Aires, que en algún años eran buenos, mejores, estaban casi a la par, en el último tiempo se han deteriorado tanto que en este momento estamos un 50% abajo de un salario en cualquier lugar público de la ciudad. Es una locura. Claro. Te voy a hacer la última pregunta, Marta, y en base a esto te agradezco muchísimo la comunicación. ¿Para qué está el ministro? Digo, ¿qué hace el ministro? ¿Está ahí? ¿Come todos los días gratis en la gobernación? Si es que va, ¿para qué está? Es una buena pregunta. Nosotros tuvimos solo 2 reuniones con el ministro Scarsi. Delineó algunas cosas de lo que él pensaba que debía hacerse, escuchó nuestros reclamos y desde entonces no vimos nosotros en acciones concretas nada que tuviera que ver con aquello que nosotros le planteamos y que él sabe perfectamente que es así tal como lo planteamos. Entonces decidió no involucrarse. ¿No les dio respuestas?
No, nos escribió 2 veces, planteamos los problemas, había problemas de los cuales él parecía no tener datos, se los planteamos, le dijimos que tomara un rol activo, que es algo que nosotros hemos exigido a los ministros de salud, que tomen un rol activo en esto de que nos convoquen a la paritaria, porque finalmente es responsabilidad del Ministerio de Salud el estado en que está la salud pública en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, no hemos visto ningún involucramiento del ministro de Salud, no tenemos respuesta en muchas otras cosas, expedientes largamente demorados, compañeros y compañeras que no han sido interinizados, que están todavía en calidad de becarios cuando ya todo esto debería haber terminado. No tenemos respuestas en relación a la situación de los residentes en la provincia de Buenos Aires. Tenemos muchísimas cosas sin respuesta y el Ministerio no tiene ningún rol activo en esto, no se ha involucrado, no ha propiciado mesas de diálogo que resuelvan las cosas, ni mucho menos. Sinceramente no me deja sin palabras. ¿Crees, Marta, que la solución es el paro o llegan a esta instancia porque ya no saben más qué hacer? No llegamos a la instancia de tomar medidas de fuerza cuando no recibimos las respuestas que deberíamos recibir. Cuando nosotros hacemos una medida de fuerza exigiendo que nos convoquen a paritarias, obviamente si hubiera convocatoria a paritarias, no estaríamos haciendo medidas de fuerza porque tendríamos un ámbito de negociación. Entendemos que el paro, como el resto de las actividades, nosotros hemos hecho el año pasado carpas, hospitales sanitarios, nos movilizamos a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, hicimos una caravana por la salud, estamos pensando diferentes maneras de visibilizar el problema y de presionar para que el gobierno finalmente nos convoque. Así que el paro es una herramienta más, entre otras. Nosotros igual todas las medidas que tomamos son resoluciones de nuestras asambleas de base y finalmente se deciden en un congreso provincial donde los compañeros y compañeras vienen con sus mandatos. Claro. Y que haremos aquello que vayan decidiendo en nuestras asambleas de base. Pero sí, hemos entrado en una etapa de conflicto que nos gustaría a nosotros durara lo menos posible, que tuviéramos una convocatoria y que en la convocatoria nos hicieran una oferta digna de considerar. Claro. Porque esa es la otra etapa después. ¿Ustedes con qué más o menos se manejarían? ¿Con qué propuesta dirían que sí? Y nosotros en este momento, donde un profesional ingresante a la provincia de Buenos Aires cobra 20.000 pesos en la mano por 36 horas de trabajo, con la enorme responsabilidad que tiene, decimos que como mínimo un ingresante debería cobrar 30.000 pesos. Rechazamos completamente el techo del 15% que pretende imponer tanto a nivel tanto a nivel nacional como provincial. Bien, o sea, un ingresante tendría que cobrar 30.000 pesos, o sea, sí, sin tener en cuenta todo el... Para todo 36 horas de trabajo. Bien. Sí, claro, con enorme responsabilidad. No, tal cual. Y en Buenos Aires, en este momento, en la ciudad de Buenos Aires, en este momento, ¿cuánto está cobrando un ingresante? Sí, el ingresante debe estar cobrando, yo no tengo el número exacto. Aproximadamente. Estamos un 50% por debajo. Claro, o sea, ellos estarían en el 30 más o menos. Sí, y a veces con menos carga horaria. Perfecto. Bueno, Marta, a disposición, y siendo 3 de mayo, espero que esto de alguna manera, yo no soy de defender los paros ni mucho menos, pero en el caso, teniendo en cuenta que no los escuchan de otra manera, en este caso sí apoyo a que se tomen ciertas medidas. Lamentablemente se tiene que llegar a este punto para que escuchen a los empleados y los trabajadores de la salud. Muchas gracias por el espacio. Bueno, ahí estaba Marta Márquez, que es vicepresidente de SICOP.